pareja adoptó un feminismo extremo y yo pasé de compañero a enemigo. Nunca me consideré una persona conflictiva, tampoco alguien particularmente ideológico. Siempre pensé que las relaciones funcionaban cuando había diálogo, acuerdos y una noción básica de respeto mutuo. Por eso, cuando todo empezó a romperse, tardé demasiado en entender qué estaba pasando. Conocí a Andrea hace 6 años. Era inteligente, crítica y muy consciente de los problemas sociales. Eso me atrajo. Teníamos conversaciones largas sobre trabajo, desigualdad, expectativas de género. No siempre coincidíamos, pero sabíamos escucharnos. Yo la respetaba y ella decía valorar que no me pusiera a la defensiva. Nuestra relación era, al menos al inicio, bastante equilibrada. Ambos trabajábamos, compartíamos gastos y responsabilidades. Nunca tuve problema en revisar conductas propias ni en aprender. Si algo me lo señalaba con argumentos, lo hablábamos. El cambio no fue inmediato. No apareció de un día para otro. Empezó cuando Andrea cambió de círculo. En su trabajo hizo nuevas amistades, casi todas muy activas en espacios feministas más radicalizados. Al principio no le di importancia. Pensé que era normal ampliar horizontes, conocer otras perspectivas. Incluso me interesé en escuchar. Estamos cuestionando cosas que antes normalizábamos, me decía. Es necesario incomodarse. Yo asentía. Tenía sentido. Las primeras discusiones eran teóricas. Conceptos, términos nuevos, debates sobre privilegios. Yo preguntaba, a veces disentía. Al inicio, eso era bien recibido. Me gusta que no seas cerrado, me decía. Pero con el tiempo, algo cambió. Ya no discutíamos ideas. Discutíamos mi posición en ellas. Tú no puedes opinar de eso, me dijo una noche. Hablas desde el privilegio. Entiendo que mi experiencia es distinta, respondí. Pero eso no invalida que piense. Si lo invalida, dijo. Porque no lo vives. Acepté esa lógica durante un tiempo. Me callé más. Escuché más. Pensé que era parte del proceso de aprender. El problema fue que el silencio nunca fue suficiente. Empezó a reinterpretar nuestro pasado. Situaciones que habíamos vivido y resuelto volvían a surgir bajo una nueva luz. ¿Te acuerdas cuando insististe en pagar tú la renta? Me dijo un día. Eso era control. Lo hablamos en su momento, respondí. Ganaba más y fue un acuerdo. Ahora entiendo que era una forma de ejercer poder, dijo. Me quedé en silencio, sorprendido. Andrea, nunca fue una imposición, dije. Siempre decidimos juntos. Eso crees tú, respondió. Pero ahora veo las dinámicas reales. A partir de ahí, todo empezó a leerse como evidencia. Si yo proponía algo, era mansplaining. Si discrepaba, era fragilidad masculina. Si me defendía, era gaslighting. No puedes tomarte esto como algo personal, me decía. Es estructural, pero se sentía personal, muy personal. Empezó a compartir en redes historias sobre hombres que se victimizan cuando se les señala. Comentarios sobre relaciones desiguales, sobre hombres que no hacen el trabajo interno. Yo leía esos textos y aunque no me nombraba, me reconocía en ellos. ¿Estás hablando de mí? Le pregunté una vez. Si te sientes aludido, por algo será, respondió. Esa frase se convirtió en una constante. Cualquier intento mío de aclarar algo se interpretaba como defensa culpable. No es debate, me decía. Es de construcción. Con el tiempo, dejó de pedirme opinión sobre decisiones importantes. Cambios de planes, compromisos, incluso gastos. Todo venía ya decidido. No necesito validación masculina, decía. Ya no. Nunca pediste validación, respondí. Pedías diálogo. Eso es una forma de control, dijo. Ahí empecé a sentirme desplazado. No porque ella tuviera ideas fuertes, sino porque yo ya no tenía espacio legítimo dentro de la relación. No como pareja, sino como concepto. Una noche, después de una discusión particularmente tensa, le dije algo que llevaba tiempo pensando. Siento que ya no me ves como tu compañero, dije. Me ves como un problema a corregir. No lo negó. Estás en un proceso, respondió. Algunos hombres no lo soportan. ¿Y si no quiero ser procesado? Pregunté. ¿Y si solo quiero ser respetado? Suspiró, con evidente cansancio. Eso es resistencia, dijo. Y es agotador. A partir de ahí, empecé a medir cada palabra. No por miedo a discutir, sino por cansancio. Cualquier conversación podía convertirse en un juicio ideológico. Yo siempre partía en desventaja. Un día, en medio de una discusión trivial, dijo algo que me dejó helado. Los hombres como tú siempre terminan estorbando, dijo. Aunque crean que son aliados. ¿Te refieres a mí? Pregunté. Si te reconoces, sí, respondió. Esa noche dormí mal. No por la pelea, sino por la claridad que empezó a formarse. Ya no era una discusión de pareja. Era una narrativa donde yo, por definición, estaba del lado incorrecto. Y lo peor no era que ella pensara distinto. Era que no había forma de no ser culpable. Si hablaba, estaba mal. Si callaba, también. Si me iba, confirmaba su idea. Si me quedaba, debía aceptar ser el antagonista. Ahí entendí que algo esencial se había roto. Y aunque todavía no lo sabía con certeza,
Ese fue el momento en que empecé a pensar si una relación puede sobrevivir cuando uno de los dos deja de ser visto como persona y pasa a ser solo un símbolo. Después de aquella conversación, empecé a notar algo que antes me había negado a aceptar: ya no estaba en una relación entre dos personas, sino dentro de un marco ideológico donde yo ocupaba un rol fijo, inamovible, y siempre negativo. Andrea empezó a corregirme incluso en conversaciones triviales. No digas ayudar en la casa, me dijo una vez. No ayudas, es tu responsabilidad. Lo sé, respondí. Solo es una forma de decirlo. Las palabras importan, dijo. Revelan estructuras. Acepté la corrección. No porque creyera que estaba malintencionada, sino porque entendía el punto. El problema era que ese tipo de correcciones se volvieron constantes y unidireccionales. Yo nunca podía señalar nada sin que se interpretara como una agresión. Si yo le decía que algo me había molestado, la respuesta era casi automática. Eso es fragilidad masculina, decía. Estás centrando la conversación en ti. No estoy negando tus luchas, respondía. Estoy hablando de lo que siento. Eso también es parte del problema, decía. Siempre necesitan ser el centro. Poco a poco dejé de expresar incomodidad, no porque no la sintiera, sino porque ya sabía el resultado. Andrea empezó a asistir a más encuentros, charlas y círculos de discusión. Volvía con un discurso cada vez más rígido. Ya no hablaba de matices ni de contextos. Todo se reducía a categorías claras: opresores y oprimidas, aliados verdaderos y hombres defensivos. Yo nunca encajaba del todo en la categoría correcta. No eres como los peores, me decía. Pero eso no te absuelve. Esa frase me acompañó durante semanas. Empezó a cuestionar dinámicas que antes considerábamos resueltas. ¿Quién tomaba la iniciativa en planes? ¿Quién hablaba más en reuniones? ¿Quién ocupaba espacio? Todo se analizaba con lupa. Una noche, durante una cena con amigos, me interrumpió en medio de una anécdota. Déjala terminar, me dijo, señalando a una amiga que no estaba hablando. Me quedé confundido. No la interrumpí, respondí. Ella no estaba hablando. Siempre ocupas el espacio, dijo. Aunque no lo notes. La mesa quedó en silencio. Me disculpé, aunque no entendía exactamente de qué. De regreso a casa, le dije que me había incomodado. Me expusiste delante de todos, dije. Podrías habérmelo dicho después. Eso es priorizar tu comodidad, respondió. Y es justo lo que se tiene que romper. ¿Romper para qué?, pregunté. ¿Para humillar? Para incomodar al privilegio, dijo. Si no te gusta, revisa por qué. Esa noche dormí mal otra vez. Empezaba a sentir que mi presencia misma era un problema. Las discusiones se volvieron más frecuentes y más asimétricas. Andrea hablaba con seguridad absoluta. Yo dudaba incluso de mis propias percepciones. Estás exagerando, me decía. Eso es gaslighting aprendido. No estoy manipulando, respondía. Estoy diciendo cómo me siento. Eso dicen todos, respondía. Por eso no avanzan. Empecé a escribir cosas en un cuaderno. No como prueba, sino para no perder la referencia de lo que realmente había pasado. Tenía miedo de empezar a creer que todo era culpa mía. Un día, le pregunté algo simple. ¿Todavía me quieres?, pregunté. Me miró como si la pregunta fuera ingenua. El amor no está por encima de la justicia, dijo. Si tengo que elegir, elijo la causa. Esa frase me cayó como un peso físico. ¿Y yo qué soy en eso?, pregunté. Un compañero que tiene que deconstruirse, respondió. O un obstáculo. No lo dijo con rabia. Lo dijo con convicción. Ahí entendí que ya no había negociación posible. Yo no podía mejorar lo suficiente, porque el objetivo no era mejorar, sino reconocerme permanentemente en falta. Empecé a pensar en la relación como un espacio donde siempre debía pedir perdón, pero nunca recibirlo. Donde cualquier error mío confirmaba la teoría, y cualquier acierto era insuficiente. Una tarde, mientras discutíamos por algo menor, me dijo algo que terminó de romperme. Si fueras verdaderamente consciente, ya te habrías ido para no seguir dañándome. Me quedé en silencio. ¿Quieres que me vaya?, pregunté. Quiero que no seas un problema, respondió. Esa noche entendí que mi presencia ya no era deseada como persona, solo tolerada como proyecto inconcluso. Por primera vez, pensé seriamente en irme. No por orgullo herido, sino por agotamiento emocional. Estaba cansado de existir a la defensiva, de justificar cada gesto, de vivir bajo evaluación constante. Aún así, no tomé la decisión de inmediato. Parte de mí seguía creyendo que podía rescatar algo, que tal vez era solo una etapa intensa, que si resistía un poco más, volveríamos a encontrarnos. Pero otra parte, cada vez más clara, empezaba a entender que una relación donde uno de los dos deja de ser visto como individuo y pasa a ser un símbolo no es una relación sostenible. Y esa claridad, aunque dolorosa, fue el primer paso hacia algo que todavía no sabía cómo nombrar, pero que empezaba a parecerse mucho a una despedida. La decisión de poner límites no fue impulsiva. Llegó después de semanas de silencio interno, de medir cada palabra y de aceptar algo que me costó admitir: seguir ahí me estaba erosionando. Una noche, después de otra discusión circular, hablé con calma. Esto no está funcionando, dije. No porque pensemos distinto, sino porque ya no hay respeto mutuo.
Andrea no se sorprendió. Eso dicen muchos hombres cuando ya no pueden sostener la incomodidad, respondió. No es incomodidad, dije. Es desgaste. No puedo seguir siendo tratado como un problema permanente. Eso es negarte a asumir tu lugar, dijo. Mi lugar no puede ser siempre el acusado, respondí. Necesito una relación donde pueda existir sin pedir permiso. Hubo un silencio breve. Entonces estás eligiendo irte, dijo. Estoy eligiendo cuidarme, respondí. No hubo drama. No hubo llanto. Solo una mirada dura, como de alguien que ya había reinterpretado la historia antes de que terminara. Me mudé esa misma semana. Pocas cosas, lo esencial. Dejé el departamento sin discusiones por objetos ni reproches por gastos. Quería una salida limpia. Durante los primeros días después de irme, no pasó nada. Pensé que el cierre había sido relativamente maduro, dentro de todo. Me equivoqué. Una noche, un amigo me escribió. Oye, ¿todo bien? Me preguntó. Vi algo raro en Instagram. Entré a su perfil y lo entendí de inmediato. Andrea había empezado a publicar. No me nombraba directamente, pero era evidente. Historias largas, textos cargados de términos ideológicos, referencias a relaciones abusivas, violencia simbólica, hombres que se hacen pasar por aliados para controlar, capturas de frases genéricas, reflexiones sobre manipulación emocional. Quien me conociera sabía que hablaba de mí. Al principio sentí una mezcla de rabia e incredulidad, no porque hablara de feminismo, sino porque estaba reescribiendo nuestra relación para encajarla en un relato donde ella era víctima y yo, un arquetipo. No le respondas, me dijo un amigo. Eso es lo que busca. Tenía razón. Decidí no contestar públicamente. No publiqué aclaraciones, no me defendí en historias, no entré en discusiones. Solo hablé con personas cercanas, las que realmente importaban. Andrea intensificó el discurso durante unos días. Publicaciones más largas, más directas. Hablaba de sobrevivir, de salir de dinámicas opresivas, de reconocer las violencias normalizadas. El problema fue que la narrativa empezó a resquebrajarse sola. Algunas personas que nos conocían bien comenzaron a hacer preguntas. Otras, que habían convivido con nosotros, notaron las inconsistencias. Nadie recordaba episodios de control, gritos o manipulación. Nadie podía señalar un hecho concreto. ¿Qué te hizo exactamente?, le preguntaron en comentarios privados, según me contaron después. Andrea respondía con conceptos, no con hechos. Eso empezó a cansar incluso a su propio círculo. Un par de semanas después, alguien comentó públicamente algo simple pero demoledor. Sin quitarle valor a tu proceso, ¿podrías dar un ejemplo concreto de lo que hizo? Porque esto suena muy abstracto. Andrea borró el comentario. Luego borró otras respuestas. Luego dejó de publicar sobre el tema. No hubo disculpas ni retractaciones. Solo silencio. Yo nunca celebré eso. No sentí victoria. Sentí alivio. Porque la verdad, cuando no se fuerza, suele sostenerse sola. Con el tiempo, algunas personas se me acercaron. Al principio dudé, me dijo una amiga en común. Pero no cuadraba con lo que conocemos de ti. Gracias, respondí. No necesitaba que me creyeras. Solo que pensaras. Andrea y yo no volvimos a hablar. Tampoco lo intenté. Entendí que cualquier contacto solo reabriría una narrativa que ella necesitaba mantener intacta. Yo seguí con mi vida. No como acto de revancha, sino como necesidad. Volví a sentirme liviano. Podía opinar sin miedo a ser analizado. Podía equivocarme sin que eso se volviera evidencia de una falla estructural. Aprendí algo importante en ese proceso: cuando una ideología se vuelve más importante que las personas, cualquier vínculo se vuelve descartable. Y cuando alguien necesita convertirte en villano para sostener su relato, no hay diálogo posible. Andrea no logró destruir mi reputación. No porque yo hiciera algo extraordinario, sino porque la verdad no necesita campañas, solo tiempo y coherencia. Y aunque el intento de difamación fue doloroso, también fue revelador. Confirmó que la relación no había terminado por falta de amor, sino porque yo ya no encajaba en la historia que ella necesitaba contar. El silencio duró más de lo que esperaba. Después de que Andrea dejara de publicar, su nombre empezó a desaparecer de conversaciones compartidas. No porque nadie la cancelara, sino porque su presencia se volvió incómoda. Ya no era la voz lúcida que señalaba injusticias, sino alguien atrapada en un discurso que no admitía matices ni contradicciones. Yo seguí con mi vida. No rehice todo de inmediato. No empecé una relación nueva ni me lancé a demostrar nada. Necesitaba tiempo para volver a confiar en mis propias percepciones, para desarmar la sensación constante de estar bajo evaluación. Meses después, una amiga en común me escribió. No sé si debería contarte esto, me dijo, pero creo que te va a servir para cerrar algo. Le dije que me contara. Andrea estaba pasando por un momento complicado. No económico ni dramático, sino algo más sutil, quizá por eso, más duro. Había quedado aislada. El mismo círculo que antes la validaba sin cuestionar había empezado a marcar distancia. No por desacuerdo ideológico, sino por agotamiento. Andrea no discutía. Corregía. No escuchaba. Señalaba. Cualquier diferencia era leída como traición o ignorancia. Se quedó sola en las discusiones, me dijo mi amiga.
Ya nadie quiere hablar con ella de nada. Andrea empezó a notar algo que antes no veía, el discurso que le había dado identidad también le estaba quitando vínculos. No porque fuera feminista, sino porque se había vuelto incapaz de relacionarse fuera de una lógica de juicio constante. El arrepentimiento no llegó como una revelación repentina. Llegó en forma de dudas. Tal vez fui demasiado dura, la escucharon decir. Tal vez confundí conciencia con superioridad. No lo dijo públicamente. Lo dijo en privado, a personas cercanas. Sin publicaciones. Sin manifiestos. Un día, meses después de nuestra ruptura, recibí un mensaje suyo. Era breve. Espero que estés bien. No escribo para reabrir nada. Solo para decir que, con el tiempo, entendí que llevé muchas cosas al extremo. Perdí personas importantes creyendo que tenía toda la razón. Lo leí varias veces antes de responder. No sentí triunfo. Tampoco alivio inmediato. Sentí algo más complejo, validación silenciosa. Respondí con cuidado. Gracias por decirlo. Yo también aprendí mucho. Te deseo lo mejor. Nada más. Andrea no pidió volver. No pidió perdón explícito. Tampoco intentó justificarse. Fue, quizás, el primer mensaje sin ideología que recibí de ella en mucho tiempo. Supe después que había tomado distancia de algunos espacios, que seguía creyendo en muchas cosas, pero ya no desde la rigidez absoluta, que había empezado a reconocer que convertir a las personas en símbolos termina deshumanizando a todos, incluso a quien cree estar del lado correcto. No volvimos a vernos, y fue lo mejor, porque el cierre no siempre necesita reencuentros ni reconciliaciones. A veces basta con que la historia deje de doler. Hoy, cuando miro atrás, no pienso que Andrea fuera una mala persona. Pienso que se perdió en una causa hasta el punto de dejar de ver al ser humano frente a ella. Y pienso también que yo hice lo correcto al irme antes de perderme con ella. Aprendí algo que no olvido. Ninguna ideología, por justa que se crea, puede sostener una relación si exige que uno de los dos desaparezca para que el otro se sienta moralmente correcto. No salí como víctima ni como héroe. Salí como alguien que eligió seguir siendo persona. Y eso, al final, fue suficiente.